7 menos 1 minuto. Aquí se inicia el rumbo de la mañana. Este es el rumbo del país, como dice Patricia Arache. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de la información, la noticia y la opinión de la gente, que siempre vale. Gracias, muchísimas gracias. Recordándole a todos nuestros seguidores y oyentes suscribirse a nuestro canal de YouTube, El Rumbo de la Mañana en YouTube, y también nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Señores, denle suscripción al canal, que ha ido creciendo muy alegremente. Miren, la lucha por la legalidad en el país, la batalla porque las cosas se hagan bien, y bien significa con arreglo a la ley. 7 pulgadas de nieve en Nueva York, tormenta que ha obligado a suspender vuelos, ya lo saben dominicanos, de aquí y de allá. Decía de esta batalla por la legalidad. Cuánta brega imponer la norma, hacer las cosas bien, aunque sea para bien de la misma gente. Cuántas batallas perdidas, abortadas por el irrespeto a la ley, por la violación a las reglas, de lo debido, de lo legítimo. Y es que usted encuentra una expresión de irrespeto a la ley desde el más encumbrado hasta el más humilde de los ciudadanos. Escuchando al señor Andrés Astacio, que es el presidente del Consejo Unificado de las EDES, es como para uno caerse de bruces, irse de boca y caerse de asombro. Este hombre, dentro de tantas cosas que ha dicho, indica que de 32 empresas que suplían al sector eléctrico de la República Dominicana, 32, 26 pertenecen a un solo grupo societario y que negociaron por más de 30.000 millones de pesos durante un periodo considerable de tiempo. Dentro de las perlas que soltó también se refiere a que 70.000 medidores iban a ser desechados como chatarra y descubrieron que podían ser usados porque tienen capacidad de ser reusables. Esos solo son pequeñeces de un inmenso mar de violaciones, algunas prudenciales y otras penales, en esos menesteres del campo eléctrico. Y así usted encuentra periodo tras periodo, gobierno tras gobierno, el uso del poder para beneficio propio. Como si la república cada año se llamara con el nombre del presidente, como dijo alguien hace un rato en redes. Como si la república fuera República Fernández Reina o República Mejía o República Medina Sánchez o República Abinader Corona. Una verdadera atrocidad empujada desde las esferas de poder. Este destape, que triplica cualquier otro en escándalo y en el manejo de recursos, ocurrió, como hemos dicho todos aquí en este espacio, en las narices de los órganos y de las personas que estaban obligados a velar que eso no ocurriera, que eso no pasara. Nosotros pagamos funcionarios para que velen por el buen desempeño, por la limpieza de las cuentas nacionales. Nosotros pagamos Cámara de Cuentas, nosotros pagamos Contraloría General de la República, nosotros pagamos Ministerio Público, nosotros pagamos Dirección de Ética,
Nosotros pagamos periodistas, pero no hubo eco en ningún sector del destazamiento que sufrían algunos sectores del país con beneficiarios permanentes del mismo apellido y familia para hacer negocios particulares. Una de las características que tienen las sociedades cuando entran en crisis es la anomia. Anomia significa un borramiento colectivo del sistema normativo. Las leyes se pulverizan, se banalizan y aunque existan es como si no tuvieran existencia. La anomia es la condición de ilegalidad general en la que nadie observa ningún mandato de la ley. Se produce como una especie de selva acordada o contratada, donde importa el qué hacer, no cómo se hacen las cosas. Y nosotros estamos experimentando, los dominicanos, un estado anómico desde hace tiempo en lo social y en lo político. Aquí hay una ausencia normativa general impulsada sobre todo por lo que han mandado. Yo no creo, honestamente hablando, que en ningún país de América Latina se haya registrado en condiciones supuestamente democráticas y con prevalencia mínima de un Estado de Derecho las conductas que nosotros estamos viendo en los diferentes destapes que se hacen del pasado reciente. Yo no creo que haya un país. Señores, en Chile hubo un escándalo con ribetes internacionales porque la presidenta, oigan bien, la presidenta tenía un nuero, el esposo de su hija. Y un funcionario del gobierno de ese entonces, de la Bachelet, hizo una pequeña diligencia enviándole un mensaje a un encargado bancario para que le facilitara un préstamo en condiciones rápidas para una inversión. Y eso generó un escándalo que desmadró el gobierno éticamente y le produjo un daño de imagen que todavía le afecta a una mujer que fue una buena presidenta y que salió con una imagen elevadísima en su primera gestión. No fue ni siquiera que le gestionaran el dinero, ni que él fue directamente. Le pidió un favor y eso se filtró a la opinión pública y generó una verdadera tormenta política y de opinión. Los casos que se dan en la República Dominicana no tienen comparación. Se lo digo de corazón. Yo he andado mucho. Los casos que se dan en este país no tienen comparación dentro de los sistemas que llamamos democráticos o de estas democracias liberales. No hay comparación. No puede darse un hecho como el que nosotros estamos viendo, que no produzca un escándalo y que intervenga el aparato de justicia. Ni en Colombia, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Paraguay, ni en Guatemala, que estuvo azotada por la corrupción y se requirió un instrumento internacional para poder desmontar un aparato de corrupción y de sobornos que penetró toda la sociedad. Esto demuestra la putrefacción de la política, como se ha dicho aquí tantas veces, de cualquier color, porque los beneficiarios de los desmanes y de las violaciones a la ley no son de un solo color ni de un solo partido. Está más que demostrado que desde los ayuntamientos de un distrito municipal hasta la Casa de Gobierno de la República, los negocios no han tenido límites ni diferencia de colores. Es como si el país le perteneciera a un grupo para buscársela, como dicen los muchachos en los barrios. Todo esto pasaba en detrimento del país, sobrefacturando, eligiendo las peores opciones
las más caras a veces, las de menos calidad, favoreciendo a personas por sus vínculos con el poder o con la familia del poder y dando ventajas comparativas a muchos que se engancharon a empresarios en meses, en años quizá, porque no tenían ni historia ni tradición de haber pertenecido nunca al tren empresarial de ninguna rama ni índole. Y todo esto pasó en este país al amparo de aquellos que debieron de prohibirlo, es decir, con protección de la gente que debió limitar esas acciones. Siempre nosotros decíamos en los espacios donde participábamos, todos, cuando estábamos en la casa vieja, cuando regresamos al rumbo de la tarde, cuando estábamos en los programas de televisión, en Panorama Semanal, donde quiera, y hoy aquí en el rumbo de la mañana coincidimos todos, que la mejor manera de arreglar los defectos y los daños es mediante el arreglo democrático. El arreglo democrático significa buscar soluciones por vías democráticas e institucionales que no signifiquen ni derramamiento de sangre, ni traumas sociales muy graves. El arreglo democrático tiene una serie de aparatos en los que está basada la solución del conflicto, y ese aparato por excelencia es la justicia. La justicia. Aquí no puede borrarse todo lo acontecido. Aquí no puede echarse al olvido todo esto que pasó. Pero tampoco puede permitir la sociedad que se repita, ni siquiera por asomo o aproximación, un esquema igual de mafia, de poder en el Estado. No es posible, señores. En esa virtud, solo queda esperar que la justicia actúe. Sin presión, sin populismo, sin llevarse de la alarma social, pero tiene que actuar. Tiene que actuar con arreglo a lo debido y con observancia de las normas que sustentan el Estado de Derecho, pero tiene que actuar sin contemplaciones. Honestamente, hay un término que utiliza el Banco Mundial que se llama la captura del Estado, que ayer le hicimos mención. La captura del Estado es una verdadera captura o agarre del poder, aunque tenga formalidad democrática, aunque se convoque a elecciones, aunque existan las instituciones, pero al final las decisiones fundamentales y sobre todo las del ámbito económico la dirige y la captura un grupo que se erige como una corporación desde el poder político. Y eso es lo que ha acontecido en la República Dominicana. Una corporación se enseñoreó y capturó el Estado. Lo capturó de tal manera que aunque las instituciones existían, no tenían vida propia. Y degradaron las instituciones a un nivel zombie. Zombie significa que estaban muertas, pero con apariencia de que tenían existencia real. Nosotros, los dominicanos, que hemos pagado muy caro el pequeño espacio democrático que tenemos, no podemos consentir que un episodio igual se repita, y ese mensaje va directo a los que gobiernan. No van a hacer ni un teatro, ni una producción artística con esto que está pasando, porque la sociedad no se lo va a tolerar. Y si vienen a repetir las mismas prácticas deleznables, protervas, descompuestas y corruptas, recibirán el rechazo general de la población. Y probablemente lo reciban de peor manera que los que salieron del poder. Porque el hastío, el cansancio, el agobio que una buena parte de la población siente y hoy convertido en ira, no va a permitir que esto ocurra porque va a estallar. Y entonces el arreglo no va a ser democrático. El arreglo será por otras vías porque mucha gente va a tomar las calles aquí. Eso se puede sentir.
la alegría, la respuesta de satisfacción que el 90% de la sociedad ha experimentado solo con este amago de los primeros casos de corrupción, le está diciendo a ustedes la insatisfacción y la amargura que mucha gente sintió por años acumuladas aquí, por la forma, método y manera fraudulenta en que se administraron muchos recursos públicos. Esto no es un problema personal contra nadie, ni de inquina, odio o rencor contra nadie, para nada. Este es un problema institucional, de legitimidad, de legalidad. Y el país no puede, oigan bien, el país no puede permitirse nunca más la repetición de ese lastre tan sucio y devastador de las instituciones y de los recursos públicos. Aquí no podemos tolerar una cámara de cuentas que venga a ser un sonsonete del poder político para no hacer absolutamente nada. Aquí no podemos permitir que nos encaramen jueces falsos y falsificados, cuando en el fondo son verdaderos políticos, que lo que van allí a apañar y a encubrir las malas actuaciones y las inconductas de los que lo llevaron a ese puesto. Aquí no podemos permitir otra vez que la Contraloría se convierta en un mequetrefe del poder político también para apadrinar las malas acciones y los hechos, muchos de ellos punibles. Esto es una reflexión seria. Es que no podemos permitirlo. Y el mismo partido que salió del poder sabe que eso es irrepetible y que para ello es fatal. Por eso tiene que haber un cambio de dirección en el discurso y en la visión completa de cómo administrar, pero también de cómo convencer con el discurso político. Aquí nadie puede venir a decir, no, que nosotros hicimos, no, que construimos. No, por enésima vez, esa es su obligación y es su deber. Usted no lo hizo con su bolsillo, ni con el bolsillo de su familia. Usted lo hizo con el sacrificio y la sangre de un país que ha tenido que pasar muchísimo para que eso se alcance. De modo que no vengan a presentarse como providenciales ni los que se fueron, ni los que llegaron. Es el cumplir con el deber y el mandato de la ley. Por eso la sociedad debe estar vigilante y atenta. Lo que hemos presenciado es deplorable, honestamente hablando. Lo que hemos podido apreciar hasta hoy es dantesco en muchos aspectos de la gerencia, de las prácticas transparentes, de la buena gestión pública. Esta primera muestra es nauseabunda y no debemos repetirlo nunca más. Por eso, señores, perdónenme que me haya extendido. Dentro de este sistema democrático podemos arreglar las cosas en la legalidad. Porque de lo contrario, lo que nos espera, Isidro, es un huracán de dimensiones y magnitudes no vistas hasta ahora.